Hola. Hoy aprenderemos sobre las dos bolsas fundamentales y los tres índices que funcionan como termómetros del mercado. En el mercado global, existen bolsas distintas como la NYSE y el Nasdaq. Comprender por qué están divididas, qué empresas pertenecen a cada una y cómo analizar índices como el 500 y el Nasdaq hará que el flujo del mercado sea mucho más claro para ustedes. Por eso, hoy analizaremos detalladamente los tres termómetros del mercado. ¿Comenzamos? Aunque operan bajo regulaciones similares, existen dos mercados principales. Primero, la NYSE, donde se encuentran gigantes como Apple, Microsoft y Amazon. Segundo, el Nasdaq, que se centra en empresas de crecimiento, como startups de inteligencia artificial, biotecnología y nuevas tecnologías. Para usar una analogía, el mercado de acciones estables es como un barco grande y seguro, mientras que el de crecimiento es como un bote pequeño pero veloz. Ambos representan la economía, pero tienen comportamientos muy diferentes. Históricamente, la bolsa de valores tradicional alberga a las empresas más antiguas y sólidas. Por otro lado, el mercado de crecimiento nació del auge tecnológico y reúne empresas con un gran potencial futuro, como las de IA y biotecnología. El 500 es un promedio del precio de las acciones de las empresas más importantes, ponderado según su capitalización bursátil. El método de cálculo es sumar la capitalización de mercado de todas las empresas, establecer el valor de capitalización del 4 de enero de 1980 como base, igual a 100, y luego calcular la proporción de la capitalización actual respecto a esa base. Por ejemplo, si el total en el punto de referencia 1980 era de $1 billón y ahora es de 10 billones, el resultado sería 1000. El punto más importante es que cuanto mayor es la capitalización de mercado, mayor es su impacto en el índice. Por ejemplo, un movimiento del 1 en Apple afecta significativamente al índice, mientras que un 1 en una empresa pequeña es insignificante. Por lo tanto, el índice general del mercado representa de la manera más honesta la temperatura de la bolsa. Sin embargo, su limitación es que puede verse influenciado fácilmente por unas pocas acciones de gran capitalización. Observen el gráfico diario del 500 en pantalla. Este agrupa a las 500 empresas principales, que representan entre el 85 y el 90 de la capitalización de mercado total. Es decir, estas 500 empresas representan a casi la totalidad de las grandes corporaciones. ¿Por qué analizarlo por separado? Para que el inversor pueda ver la temperatura real del mercado centrándose en empresas que realmente se pueden comprar y vender y cuyos movimientos son claros. Aquí se concentran empresas con gran flujo de capital e influencia, como Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet, Amazon y Meta. Cabe destacar que el 500 puede ser un índice más sesgado que el índice general. Si una sola empresa como Apple representa una parte considerable, se puede decir que si Apple se mueve fuerte, el 500 lo seguirá. El Nasdaq se especializa en empresas de crecimiento y tecnología, y cuenta con miles de empresas cotizadas, superando ampliamente en cantidad al 500. Su característica es la alta volatilidad. Hay muchas empresas de crecimiento en sectores como IA, diseño de semiconductores, biotecnología y baterías. Es común que suba un 10 un día y caiga un 8 al siguiente. El hecho de que tenga un valor base distinto también es significativo. Esto simplemente refleja cuán intenso era el entusiasmo por las empresas tecnológicas y los emprendimientos en sus inicios. En la práctica, históricamente, cuando la economía va bien, el Nasdaq tiende a subir de 3 a 5 veces más que el 500, y ocurre lo mismo cuando la economía va mal. Aunque hay excepciones, es el patrón general. A esto se le llama característica cíclica, un patrón que todo inversor en acciones de crecimiento debe conocer. Ahora, basándonos en el gráfico diario del 500 que ven en pantalla, aprendamos a leer el mercado real a través de estos tres índices. Situación 1. El 500 cae un 1, pero el Nasdaq cae un 4.
Es una señal de que las grandes empresas resisten, pero las acciones de crecimiento se están vendiendo. Históricamente, este patrón aparece cuando comienza una debilidad económica. Situación 2. El Dow Jones está estable, pero el 500 sube un 0.5. Significa que las acciones pequeñas suben mientras las grandes se mantienen. Puede ser una señal temprana de recuperación económica o simple especulación. Situación 3. Por ejemplo, una acción grande como Apple cae un 3, pero el 500 solo cae un 0.5. Significa que otras empresas del índice están compensando la caída. En estos casos, deben analizar el resto del mercado excluyendo a Apple. Los inversores globales observan el 500, el Dow Jones y el Nasdaq simultáneamente. Al colocar estos tres símbolos en TradingView y analizar su fuerza relativa, el movimiento real del mercado estadounidense se vuelve evidente. En resumen, el 500 representa el mercado general, el Dow Jones representa las acciones líderes y el Nasdaq representa las acciones de crecimiento del futuro. Los inversores globales rastrean el Dow Jones, los inversores minoristas buscan oportunidades en el Nasdaq y los profesionales utilizan la divergencia entre estos tres índices como señales de trading. En la próxima lección, aprenderán sobre las empresas por industria que componen estos índices y la rotación de sectores según el ciclo económico. Si entienden cómo se mueven sectores como los semiconductores, el automotriz y el financiero, podrán predecir más del 80% del flujo del mercado estadounidense. Ahora, abran estos tres símbolos, 500, Dow Jones, Nasdaq, en TradingView y obsérvenlos durante una semana. La forma más efectiva de aprender es experimentar en vivo cómo se mueven de manera diferente. Descargo de responsabilidad. Esta lección tiene fines educativos y no constituye un consejo o recomendación de inversión. Toda la responsabilidad por las decisiones de trading y las pérdidas recae en el usuario.